Bienvenidos al webinar Plaintree América Latina, cómo involucrar al profesional de la salud en la implementación de la cultura de atención centrada en la persona. Agradecemos su puntualidad y compromiso en este encuentro. Le informamos que al finalizar la sesión y si el tiempo lo permite, tendremos un espacio de preguntas al cual pueda acceder en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que el encuentro tendrá una duración de 60 a 75 minutos. Para garantizar la calidad del evento, usted ingresará con micrófono y cámara deshabilitados. Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y estará disponible en la página web de Plaintree América Latina, www.plaintreeamericalatina.org desde el próximo lunes. Adicionalmente, los invitamos a conocer y a participar en el nuevo programa de certificación profesional en atención centrada en la persona. Le damos la palabra a la doctora Sofía Rincón, representante de Plaintree América Latina Central, quien es la moderadora del encuentro. Buenas tardes y buenas noches para todos. Nos encanta tenerlos acá. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos personas desde México hasta Argentina conectados y de verdad para nosotros es muy especial con tener estas sesiones que hacemos cada mes con el grupo de Plaintree América Latina. Hoy nos está acompañando, como siempre, Ezequiel García y Natalia Rexuk de Argentina, con sede en Buenos Aires, que opera toda el cono sur de América Latina. Diego Ceballos desde México, que está con toda América Latina, Centroamérica, y nosotros, Janet, Karen y yo, responsables de América Latina Central en los países de Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Le hemos dedicado esta sesión a un tema que nos apasiona y con el cual tenemos algunas dificultades que nos han manifestado todos aquellos con los que nos reunimos de manera periódica, y es cómo involucrar al profesional de la salud en el tema de implementar en la cultura de atención centrada en la persona. Siguiente, es un tema que realmente muy importante, como yo les digo, nos compete a todos, y es que Plaintree, en sus más de 40 años de fundación, fundada por un paciente, pero que ya ha impactado a más de 9.000 vidas, desarrollado por 50.000 voces, se asocia con organizaciones de atención médica en todo el mundo para proporcionar una construcción de excelencia centrada en la persona, con un proceso que conduce a una mejor atención, a unos mejores resultados y, por supuesto, con unos profesionales y un recurso de talento humano importantísimo hacia una cultura organizacional enfocada en poner primero a los pacientes y a sus familias. Como les digo, está presente en 29 países a través de un continuo de la atención, y ha permitido entonces que a través de todos estos 40 años logremos llevar una filosofía Plaintree centrada en la persona. El tema que nos une, ¿por qué involucrar al personal de la salud?, es un tema que, por supuesto, como les digo, compete a todos, porque la filosofía de atención centrada en la persona se genera solamente cuando hay una transformación de la cultura organizacional. Y cuando yo hablo de cultura organizacional, por supuesto, estoy refiriéndome a todas las personas que están dentro de un hospital y que en algún momento va a tener que atender o que prestar el cuidado a un paciente. Por lo tanto, es una tarea de todos, una tarea que viene desde el mismo vigilante, de la persona del parqueadero, desde la persona que nos acompaña y nos ayuda en el aseo, de la persona de los tintos, hasta gerentes generales, directores médicos, personas del consejo directivo, junta directiva. Es decir, una tarea de todos, porque en algún momento los colaboradores del hospital llegarán a ser cuidadores. Por eso es tan importante este tema, y por eso estamos reunidos para escuchar expertos de profesionales de la salud, de cómo se trabaja en equipo. Es un trabajo que realmente tenemos que reconocer que es responsabilidad de todos, de confianza, de respeto por el compañero. Y por supuesto, Plaintree trabaja muchísimo con algo que llama comités en atención centrada en la persona, que indudablemente reúne a personas de múltiples disciplinas, pacientes, comunidad, familia y por supuesto profesionales tanto asistenciales como administrativos. Y alrededor de una pregunta,
¿hay algo que usted necesite? ¿Hay algo que yo puedo hacer por usted? Y fíjense que esa pregunta la puede hacer cualquier persona en cualquier momento de la atención, porque como les digo, todos somos cuidadores, todos con metas interdependientes, compartiendo responsabilidades, respetando y confiando en que los demás son capaces y tienen las competencias que son. Y termino la siguiente con una frase de Susan Frampton, la presidenta de Plaintree, que dice: las características que definen una experiencia superior desde la perspectiva del paciente tienen que ver con el respeto, con la amabilidad, con la privacidad, información, autonomía y, en fin, con la posibilidad de tomar decisiones. Todo esto también parte de una buena atención clínica. Es decir, es un conjunto de características las que hacen que una experiencia sea buena o no en el paciente. Continúo con mi compañera Janet Durán. Janet, médica que me acompaña en todo el tema de atención centrada en la persona en la Oficina de América Latina Central. Adelante, Janet. Gracias, Sofía, por contarnos esto. Y quiero empezar con estos mitos por los cuales a veces es tan difícil que el trabajo de todo el personal de salud se centre en la atención centrada en la persona. Muchas veces las organizaciones creen que ya tienen atención centrada en la persona o que ya están fomentando esta cultura o les da miedo hacerlo por estos mitos que les voy a nombrar a continuación. Entonces, muchas veces pensamos que la atención centrada en la persona está solo relacionado con el cuidado que da enfermería, pero se nos olvida que la experiencia del paciente es todo. Lógicamente, las enfermeras tienen un rol completamente fundamental en todo esto, pero incluso el portero, la señora de servicios generales, todas este tipo de personas, la lavandería, cómo es la estructura, todo esto va a generar una experiencia del paciente y es un compromiso de todos generar esta cultura y no solo de un grupo especial dentro de la organización. Uno de los grandes miedos, sobre todo del sector de liderazgo, es que van a necesitar más personal. Por el contrario, el servicio técnico sigue siendo el mismo. La atención no cambia, pero sí va a cambiar el modo en que nosotros estamos entregando este cuidado, este tratamiento clínico, esta información sobre su aseguradora. Eso es lo que va a cambiar, por lo cual no va a ser necesario más personal, va a ser necesario es un cambio cultural en cómo yo estoy entregando mi servicio técnico a este paciente, por lo cual tampoco va a requerir más tiempo. Eso es una excusa que a veces nos ponemos para tener más compasión y empatía con los pacientes, con nuestros compañeros. Esto no requiere más tiempo, requiere un cambio en el chip. Y otro gran mito que se une mucho a algunos sectores de las organizaciones es que van a aumentar las infecciones, sobre todo cuando hablamos del ingreso personal y familias dentro de la organización. Al contrario, lo que vamos a tener son pacientes mucho más conscientes de su atención en salud, mucho más comprometidos con la misma y con menor riesgo a complicarse. Y es que en este artículo de Susan Frampton y Sara Costello, lo que nos hablan es de la importancia y yo creo que muchos de los que están acá ya han entendido que la compasión, la empatía, todas estas son factores importantes en la entrega de la salud, incluso en el resultado final. Pero creemos que simplemente con hablar de compasión y empatía es suficiente para que las organizaciones tengan un cambio cultural y así no es. Realmente tenemos o generar programas aislados o solo trabajar con atención centrada en la persona en la parte de atención al usuario. No, es necesario que se cree una cultura y llaman la atención a estas organizaciones a que realmente se generen estos cambios culturales donde además se tenga en cuenta a los empleados, a los colaboradores, a través de procesos que inspiren a los mismos a que realmente se pueda entregar esta cultura, que realmente estemos centrados en el paciente y en nuestros compañeros para que de esta manera hagamos un cambio cultural. Y es que, ¿cómo podemos motivar al personal de la organización? Nosotros siempre decimos uno no entrega lo que no da. Y si realmente desde el punto de vista de los profesionales de la salud, de los profesionales
que están en la organización que no son de salud, no hay un ambiente y no hay una cultura de atención centrada en la persona, es muy difícil que ellos logren entregársela a los pacientes y sus familiares. Por lo cual siempre es importante generar programas que tengan en cuenta todas estas variables como son el apoyo emocional. En este momento que ha sido algo tan importante y hemos llegado y hemos volteado a mirar a todo este personal de las organizaciones de salud que muchas veces no mirábamos y darnos cuenta de la necesidad de generarles ese apoyo emocional, aprendizaje continuo, muy relacionado con lo que yo decía en la anterior diapositiva, porque si nosotros además no enseñamos a nuestros profesionales de salud a que comprendan cuál es la cultura organizacional, por qué están ahí, por qué la atención centrada en la persona es importante, qué cambios van a llevar y qué evidencia hay alrededor de la misma, no vamos a lograr que ellos realmente se comprometan en entregarla. Que haya una interacción y colaboración constante, que se generen grupos y culturas de ayuda, no de competencia, y que se fomente además el cuidado continuo al colaborador y que éste tenga la posibilidad de hablar con sus líderes, donde haya también una cultura del reconocimiento, de que se diga, las cosas se están haciendo bien, qué chévere que estás acá en el equipo, me gusta tu compromiso, vamos bien por donde vamos. Y finalmente, un equilibrio entre el trabajo y la vida. No podemos seguir en esta disyuntiva de que es que él es workaholic o que simplemente si quieres ser una mamá tienes que trabajar menos, sino realmente entender que el trabajo es una esfera más de nosotros y si nuestras condiciones laborales nos van a permitir que el resto de nuestras esferas, como nuestra vida profesional, nuestra personal, nuestra vida académica, nuestra vida familiar, no se alteren por nuestro trabajo, lo que estamos llegando a hacer es un completo o un ser humano completo con todas nuestras dimensiones en equilibrio y eso nos lo debe proveer nuestra organización o el lugar donde nosotros trabajamos. Y es que es súper importante que las organizaciones tengan en cuenta estos valores, que estén dentro de su plan, que no sea simplemente un lugar o cuando uno lo ve en la misión y la visión, sino que realmente esté organizado y que se viva constantemente en las organizaciones. El trabajo interdisciplinario es súper importante porque a veces nos encontramos con estas jerarquías donde la única persona importante es el subespecialista del especialista. Y aquí todos son importantes, desde el trabajador misional, el profesional y el no profesional de salud, donde realmente es importante entender que, porque también lo vemos muchas veces en los administrativos, no saben realmente quién es el paciente, sino nos hablan de el paciente de la nueva APS, el paciente que no se ha podido remitir, la persona que no ha pagado la cuenta, todo ese tipo de cosas, y se nos olvida que detrás del paciente de la nueva APS hay una persona. Y la compasión y comunicación no verbal que debe ser presente en cómo nos comportamos con nuestros pacientes y familiares y cómo nos comportamos con nuestros colaboradores. Y finalmente es cambiar el paradigma de cómo miramos la salud. Constantemente nosotros estamos acostumbrados a enfocarnos simplemente en que hablamos de enfermedades. Vuelvo al ejemplo, el paciente de la 9PS diabético. Pero ¿quién es el paciente de la 9PS diabético? Ese paciente de la 9PS diabético tiene un nombre, tiene un contexto, tiene una historia y tiene una familia que está preocupada por ellos. Entonces es súper importante entender que ellos tienen que estar con nosotros en la toma de decisiones compartidas y que debemos mejorar la relación médico-paciente y no solo la relación médico-paciente, la relación personal de la organización con el paciente. Todos tenemos que entrar en esta cultura y tenemos que aprender a entender que no es solo ver la enfermedad, sino el contexto de la persona que está detrás de esa enfermedad. Ahora yo me voy a detener para invitar a nuestros panelistas del día de hoy, los cuales nos van a acompañar y nos van a hablar mucho más a fondo de este pequeño abrebocas que hicimos Sofía y yo. Estamos con el doctor Juan Pablo Vargas, quien es especialista en
Medicina de Emergencias y en el momento es el director del Instituto de Servicios Médicos de Emergencias y Trauma de la Fundación Santa Fe de Bogotá. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Molano, médico psiquiatra y jefe del Departamento de Salud Mental de la Fundación Santa Fe de Bogotá, así como el doctor Juan Gabriel Piñeros, médico pediatra neonatólogo, y finalmente el doctor Ginás, especialista en ortopedia y traumatología, quien actualmente es el director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nos alegra mucho que nos acompañen hoy, que nos compartan su experiencia. Entonces, bienvenidos, doctores, y los escucho. Doctor Ginás, adelante. Ahora sí, Janet, quiero verificar que estamos comunicándonos bien. Muchísimas gracias por el privilegio de estar acá participando de este espacio que es de tanto interés para nosotros, y ojalá podamos ser de utilidad para las personas que están buscando un camino para motivar a las personas que están en los diferentes servicios a ser parte de esta iniciativa. Como lo mencionó Sofía en la preparación de esta conversación, había una pregunta fundamental sobre cómo motivar a las personas que estaban en los servicios, pero especialmente en el servicio de urgencias, en cuidado intensivo y en algunos servicios quirúrgicos. Por esa razón hemos invitado a este grupo de compañeros para abordar estas preguntas. Y creo que hay dos maneras de hacerlo. Uno es arrancando desde el direccionamiento organizacional hacia abajo, o arrancando desde los servicios hacia arriba y tratando de hacer un poco de arqueología y entender qué es necesario tener desde la alta dirección para que se puedan dar las cosas en la base. Voy a comenzar con el doctor Piñeros, Juan Gabriel, jefe del departamento de pediatría y además intensivista, que es una de las áreas donde hay dificultad y resistencia. Y la pregunta comienza a rodar. Juan Gabriel, ¿qué ha hecho usted para motivar a las personas que trabajan en su servicio para que se hagan parte de la iniciativa de Plaintree dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá? Gracias, doctor Ginás. Pues la idea es que desde pediatría hemos entendido que el mejoramiento continuo debe ser parte de la cultura que tengamos todos los médicos y el personal que trabaja en salud. Y entendemos que acreditaciones como la Joint Commission International o como la Acreditación Nacional con Excelencia que tenemos como institución, pues hacen énfasis especialmente en la parte médica, en la parte de infraestructura, en la parte de desenlaces, de guías de manejo, etcétera. Pero yo sentía cuando estábamos en este tipo de acreditaciones que había un vacío y era la atención al paciente y el enfoque en el paciente. Y me parece que este vacío lo llena Plaintree. Yo siempre le decía a mis compañeros y a mis amigos, cuando uno iba a los parques fuera del país, uno lo atendían con una sonrisa, lo recibían con amabilidad todo el tiempo, etcétera. Y yo siempre pensaba, sería bueno tener eso en nuestra institución. Pues realmente pudimos transmitirle a todos los compañeros que si uno de verdad se va a centrar en el paciente, debe ser parte de su cultura diaria y debe ser un proceso de mejoramiento continuo. Y esto lo logramos con Plaintree. En pediatría hay una situación especial y es que no se le llama atención, cuidado o centrado en la persona, sino es cuidado centrado en la familia. Porque el primer postulado básico es que un niño nunca debe estar solo en el hospital. Entonces, un niño debe tener la presencia permanente de sus padres, esté en cuidado intensivo pediátrico, esté en hospitalización o esté en la unidad neonatal. El segundo postulado es la privacidad de los pacientes. Venimos de unidades neonatales comunitarias en salones grandes a lo que fue diseñar nuestra unidad centrado en el paciente y la familia, en la cual tenemos cubículos individuales con 16 metros cuadrados por recién nacido, en los cuales los padres pueden permanecer las 24 horas del día acompañando a su bebé y tienen privacidad para la familia
y privacidad también en la comunicación. El tercer postulado es integrar la presencia de los padres con las actividades diarias de las unidades. Entonces, no hay razón para que un padre no pueda ayudar a bañar a su hijo, a vestirlo, a tomar los signos vitales, a darle medicamentos, etc. Y el cuarto postulado es incorporar a los padres de la familia en las actividades médicas. Entonces, tanto en nuestra unidad neonatal como en la unidad pediátrica, los padres toman parte activa de las revistas médicas diarias y pueden preguntar, pueden aclarar dudas, aprenden sobre el manejo del paciente y esto facilita el manejo posterior. Obviamente hay otras cosas complementarias como son la comodidad en las áreas, sillones muy cómodos donde la mamá se pueda recostar. En UCI pediátrica hay un sofá para que los padres puedan dormir en la noche junto a sus hijos, tener nutrición específica para los pacientes pediátricos que sea llamativa y que ellos puedan decir qué quieren comer y qué no quieren comer, pero muy especialmente, y lo aprendimos con Plaintree, es colocarse en los zapatos del otro. Todos los que hemos sido pacientes, y yo he sido paciente aquí en la Fundación Santa Fe varias veces, yo personalmente y con mis hijos, uno siente la calidez de las personas, la amabilidad, la disposición para ayudarlo a uno en todo momento. Entonces, colocarse en los zapatos del otro siempre le ayuda a uno a entender sus necesidades y su satisfacción. Y ese es el último punto que quiero comentar. Estamos acostumbrados a manejar indicadores de los desenlaces clínicos de los pacientes, de morbilidad, de mortalidad, de secuelas, pero no estamos acostumbrados a manejar indicadores centrados en la satisfacción de los pacientes. Y tener esos indicadores, medirlos y mostrárselos a todo el personal es lo que le hace a uno entender y le hace seguimiento objetivo al mejoramiento en el servicio al paciente. Ese es mi comentario. Muy bien, vamos a volver sobre ese comentario, pero quisiera escuchar la perspectiva de Juan Pablo en este momento. Y le voy a pedir más adelante a Juan Carlos que enlace estas dos intervenciones. Juan Pablo, ser un buen urgenciólogo está asociado en la mente de muchos con ser una persona fría, de pensamiento rápido, dicótomo, muy algorítmico, esquemático, pero esta dimensión de un humanismo colectivo, no individual, no hace parte de ese estereotipo. En este momento, Juan Pablo tiene 140 personas hospitalizadas en urgencias, es como el triple de la capacidad o un poco más en este momento. El hospital está al 100%, no tenemos flujo de camas, esto es real. En Colombia estamos en pico de pandemia una vez más. ¿Qué está pasando allá en la dimensión humanística? ¿Cómo hace usted para que en condiciones de semejante presión, digamos, recibamos felicitaciones con frecuencia en ese sentido? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo creo que lo primero es cambiar la imagen de urgencias en el sentido en que hace unos años se veía como urgencias como el sitio para empezar en una institución, el sitio de transición, donde usted iniciaba ahí porque quería pasar al cuidado intensivo, iniciaba ahí porque quería pasar a piso, pero nunca el sitio a largo plazo donde usted quiere estar. Al cambiar esa perspectiva y tener especialistas en emergencias, cuya vida es la medicina de emergencias y el servicio de urgencias, pues se vuelve para nosotros, nuestra casa es el servicio de urgencias y como cualquier persona pues quiere tener su casa bien, la quiere tener arreglada, quiere recibir a las personas con gusto y quiere que el ambiente de trabajo sea adecuado. Después de eso pues viene el entrenamiento porque no nacimos aprendidos y muchas veces en el pregrado nos falta un poco de humanización también en esta parte, enfocamos mucho la parte científica y no la parte de humanización, entonces mucho necesitamos un entrenamiento en Plaintree como lo recibimos y posteriormente una vez tiene un personal que quiere estar ahí, que está comprometido, que está entrenado, pues empieza a escuchar al paciente, empieza a escuchar las voces de los pacientes, como lo mencionaban ahorita, de las cosas que uno pasa pues desapercibido
pero que los pacientes sí miran desde el ingreso hasta que se van cada uno de los puntos, escuchar a esos pacientes, hacer un mapa de la atención y buscar los sitios donde existe oportunidad de mejora, medirlo y, como lo decía el doctor Piñeros, no solo medirlo, sino transmitirlo a todo el personal y ver cómo el esfuerzo conjunto hace que esos indicadores de percepción de calidez, de calidad, de satisfacción vayan mejorando progresivamente. Hacen pues que las excusas cada vez valgan menos, que la ocupación, que el frío, que la medianoche, que cada vez hace que podamos ser un poco más empáticos y los pacientes también sean empáticos con nosotros y también vean el esfuerzo que estamos haciendo muchas veces y de acuerdo también nos felicitan por en momentos como este lograr mantener la compostura, la calidad y el servicio a pesar de los momentos críticos que se pueden estar viviendo en algún momento en el servicio. Muchas gracias. Juan Carlos, desde la perspectiva de un experto en salud mental y además con la responsabilidad de ser prácticamente la mano derecha de este programa desde lo médico, una pregunta mixta, en parte de arqueología, digamos, en términos de cultura, ¿cuáles son los ingredientes que usted encuentra singulares que permiten que estos que se conviertan en cómo en la práctica, como Juan Pablo lo ha mencionado y también Juan Gabriel? ¿Y cuáles son los elementos que usted busca estructurar, digamos, dentro del comportamiento y la cultura corporativa? Y los que busca desmontar también, si es posible. Pregunta difícil. Un poco difícil, Adolfo, pero yo no puedo apartarme de mi especialidad. Y yo diría que una de las cosas que debemos entender los médicos y todo el personal asistencial es que para los pacientes y sus familias ya no es suficiente con que seamos muy buenos especialistas o académicamente muy bien formados, sino que se requiere algo que resaltaba Juan Gabriel y también Juan Pablo, que tiene que ver con el humanismo. Mencionaba ahorita Sofía sobre el cambio de la cultura organizacional, pero en el caso de la fundación es entender cómo los valores, la misión y la visión se conectan perfectamente con la atención centrada en la persona. Entonces, uno puede encontrar primero resistencias alrededor de ver la necesidad del cambio. ¿Por qué es importante cambiar? Los seres humanos somos muy reacios a aceptar los cambios, nos gusta más estar en las zonas de confort, tratamos de evitar el conflicto, de alguna manera se piensa que la atención centrada en la persona requiere mayores recursos, mayor tiempo. Creo que esa es una limitación importante que hoy en día resaltan, no hablo en nuestra institución, pero en términos generales es como que resulta costoso, o para qué cambiar si esto ya venía funcionando bien. Y como destacaba, aquí hay importantes aspectos que son diferenciadores en un modelo de atención que tiene que ver necesariamente con el humanismo. Entonces, desde el área de salud mental, por ejemplo, nosotros tenemos un comité de humanización en la atención que es independiente a toda la labor que hace Braintree en la región y en Latinoamérica, donde está conformado por múltiples actores, desde personal administrativo, personas de comunicación, pediatras, médicos, también tenemos en cuenta la opinión de los pacientes, y eso nos permite conocer las expectativas que los pacientes y las familias tienen alrededor de una buena atención. Entonces, el cambio de paradigma es que ser buen profesional no es suficiente para ofrecer un servicio de alta calidad. Entonces, yo diría que
que también existen obviamente factores como el cambio de la relación médico-paciente. Antes la relación era asimétrica, era el médico el que imponía las condiciones de tratamiento, el que hacía las recomendaciones, y pues hoy sabemos que los pacientes y las familias son sujetos de derechos, de preferencias y necesidades. Y el otro punto que yo quiero resaltar, que creo que es supremamente importante, es la educación médica. Nosotros empezamos ahorita un posgrado y en parte la selección de los candidatos de pregrado y de posgrado. Incluimos dentro de esa valoración y esa entrevista un componente relacionado con la empatía y con la compasión. Eso tiene un puntaje dentro de la entrevista porque hay una serie de habilidades blandas que no deberían de llamarse así blandas, sino al contrario, dan fortaleza. Y dentro de esas están, pues adicional a las que mencioné, la empatía, la compasión, la forma de comunicarse. Muchas veces los médicos no saben cómo dar malas noticias, no logran entender la perspectiva de los pacientes. Entonces, pues quizás más adelante, para darle paso a mis compañeros, puedo darles también algunos ejemplos de lo que hemos venido desarrollando transversalmente, pero creo que ese era como el punto de vista inicial que quería dar. Excelente. Entonces, vean ustedes cómo es evidente que desde la trinchera clínica de dos servicios de enorme intensidad, cuidado intensivo pediátrico y urgencias, ambos servicios altamente demandantes, existe claridad de la relevancia de esta dimensión del cuidado. Y Juan Carlos toca un tema que a mí me parece que hay que resaltar inmediatamente, y es un cambio de paradigma fundamental en lo que significa ser un buen profesional. Yo creo que Juan Carlos, digamos, resalta una iteración, digamos, un hito en términos de la evolución de la identidad profesional. Simultáneamente, todos han hablado del colectivo, digamos. Ahí hay otro hito, y es que ser un buen profesional no es ser un individuo destacado en lo individual y separado un poco de todo el entorno que está imperfecto, sino ser parte de la globalidad en la intención. Los méritos son colectivos, las métricas son colectivas y están entrelazadas, y hay de fondo una alineación corporativa que usted mencionó también, que es fundamental. De manera que algo que creo que surge en esta conversación es que hay numerosos ingredientes que son necesarios que coexistan para que se pueda habilitar este florecimiento de la cultura. Y una vez que existe, naturalmente, pues se gestiona y se trabaja sobre ello. Si uno como organización tiene esta epifanía y define que al no tener una dimensión humanista colectiva muy fuerte, y si al medirla encontramos que nuestros pacientes se van insatisfechos y que no recomendarían el cuidado dentro de nuestra organización, o si le preguntamos a nuestros colaboradores si se tratarían dentro de nuestro hospital o traerían a su familia y encontramos que no lo harían, pues automáticamente aparece un vacío. ¿Cuáles son las métricas que ustedes dos utilizan o cualquiera de nosotros para saber si lo estamos haciendo bien o mal en términos de humanización del cuidado? Porque si algo es común en todas las latitudes es que las personas que trabajamos en salud somos altamente competitivas, y una vez que uno tiene una métrica por delante que no es óptima, uno va a trabajar por mejorarla. ¿Cuáles son las métricas que hablan de la calidad de la atención centrada en el paciente? Bueno, lo primero, pues el día a día. En pediatría es muy importante la interrelación con los padres, y aquí quiero contar una anécdota. Varias semanas después de que había salido de la unidad una bebé con síndrome de Down, que había tocado hacerle una cirugía abdominal, me encontré en la cafetería del hospital con la madre. Entonces la madre me llama urgente a que vaya al lado de ella. Me dice: doctor, es que hace rato yo quería decirle a usted una cosa importante. Entonces yo dije: ¿qué me va a decir? Entonces me dijo:
yo quería decirle a usted que en las 3 semanas que estuvo mi bebé en el hospital, el momento más emocionante para mí era cuando usted me daba ese abrazo apretado después de la revista todos los días. Y yo me quedé sorprendido. Entonces ella me dijo, es que usted no se imagina la energía positiva que yo recibía y el impulso que eso me da. El mensaje es, en el día a día, uno puede expresar amabilidad, positivismo y realmente potenciar a los padres para que de vuelta uno reciba también algo parecido. Entonces, lo primero es el día a día y la interrelación con las familias. Si uno ve que tiene una buena comunicación y una buena interrelación con las familias, probablemente lo está haciendo bien. Si tiene muchas quejas o quejas frecuentes, probablemente hay algo en lo que está fallando. Y ese es el segundo punto, las encuestas de satisfacción que hacemos usualmente a la salida de los pacientes. Yo creo que esas encuestas deben llegar casi al 100% de los pacientes y deben ser medidas, organizadas y transmitidas a los médicos casi que de forma individual. Porque obviamente algunos médicos se comunican mejor que otros y algunos médicos son más amables que otros. Entonces esas encuestas de satisfacción analizadas en detalle nos permiten a médicos y enfermeras saber si lo hicimos bien. Y ya por tercera parte, pues hay varios scores y el NPS es uno de ellos que estamos acostumbrados a usar. Al comienzo uno le suena como lenguaje chino cuando le hablan de NPS y de estos scores, pero uno se va acostumbrando. El Net Promoter Score es un score que mide la satisfacción de los pacientes en varios ámbitos de forma muy objetiva. Y es muy bonito ver que casi todos arrancamos en NPS bajos y es bonito ver cómo sobre el tiempo vamos subiendo a NPS adecuados. Y como yo lo entiendo, es la medición concreta del NPS es si los familiares aconsejarían a otros de que vengan al hospital y si ellos mismos regresarían al hospital. Entonces, en pediatría hemos ido progresando cada vez más en el NPS. Yo diría que el mejoramiento en la atención al paciente y la familia también es continuo, es constante, es dinámico. Uno no puede, digamos, dejar de hacer énfasis en esos aspectos y por lo tanto esto es continuo y es permanente. Y sé que ya hay otros indicadores compuestos de satisfacción de los pacientes y la familia que son un poco más complejos, pero que ya deben ser más específicos en cada área. Entonces, en recién nacidos se medirán unas cosas, en UCI pediátrica otras, en obstetricia otras, y estamos aquí trabajando en tener esos indicadores compuestos en los desempeños de los diferentes departamentos. Muy bien. Es impresionante cómo con estas métricas de recomendabilidad, los programas que tienen un gran foco alrededor de un producto y donde trabajamos con unas métricas de mejoramiento muy apretadas y donde hay un sentido de propiedad y de orgullo de los integrantes, cómo superan, digamos, en índices de recomendabilidad a programas más generales y menos apropiados en el sentido del sentido de pertenencia de los individuos. Quisiera hablar del código Lavanda por un momento, para pasar de métricas transversales a ejemplos focales de bienestar. ¿Quieren ustedes hablar del código Lavanda? Voy a pedirle a Juan Pablo que hable del código Lavanda, dado que el experto es Juan Carlos. Entonces le pido a Juan Pablo que hable del código Lavanda. ¿Qué es el código Lavanda y cuál es el contexto? ¿Y qué efecto ha tenido esto? Pues el código Lavanda es el que busca el bienestar de nuestros funcionarios, ¿sí? Entonces es una comunicación donde tenemos la opción de levantar la mano en el servicio y pedir ayuda cuando sentimos que la presión o el ambiente no nos está permitiendo hacer el trabajo de manera óptima y adecuada. Tenemos muchas rutas de acceso para poder levantar esta mano y poder pedir la ayuda. Y en esto, pues, el Departamento de Salud Mental ha estado siempre asequible para poder participar. Y esto en estos momentos de crisis y de presión,
pues ha permitido que nosotros seamos uno de los servicios que más se haya apoyado en este código. Sí, ¿no? Sí, un pequeño ejemplo del código Lavanda es algo que el Departamento de Salud Mental nos invita a hacer a diferentes miembros de la organización. Tenemos una agenda y participamos varios, y debemos estar presentes justo antes de las 7 de la mañana, por ejemplo, en el Instituto de Emergencia y Trauma, con un dulce pequeño, una chocolatina y un mensaje de agradecimiento para aquellos que salen del turno. Simplemente, al lado del vestier. Es impresionante e impactante las reacciones de las personas al encontrar a alguien de otra área o un miembro del cuerpo directivo diciéndole qué tal estuvo el turno. Y pues en urgencias, en muchas semanas no han habido turnos suaves. Y hay personas que dicen, uy, ayer nos dieron, digamos, a golpes el turno, pero se hizo el trabajo y estamos felices. ¿Y usted qué hace acá? Dice, no, pues yo estoy acá representando la organización para agradecer su esfuerzo en el turno. Aquí hay un dulce que vale 10 centavos y esperemos que llegue a casa bien. Y uno observa todo tipo de reacciones y es profundamente emocionante. Y quería referirme a algo que mencionó Sofía originalmente sobre la magnitud de la inversión. Son a veces cosas pequeñas que hacen enorme diferencia. Y quiero provocar a Juan Carlos ahora con la siguiente reflexión, y es que en nuestro hospital se hizo el diagnóstico del primer paciente con COVID el 6 de marzo del 2020. Y unos pocos días después, nuestro director general nos citó y apareció con una diapositiva que tenía seis elementos que llamamos la margarita, por su disposición en forma de flor. Y eran 6 pilares de acción para afrontar lo que suponíamos venía, pero que nunca pensamos que era de esta magnitud. El primero de los 6 hacía referencia a cuidar a nuestra gente. Y a todos nos impactó que el director general, en medio de semejante desafío desde el punto de vista de recursos, de expansión, de logística, comenzara por cuidar a nuestra gente. Y todos de alguna manera decíamos, nosotros estamos grandes, nosotros nos cuidamos solos. Pero la historia probó ser acertada, digamos, esta manera de mandar este mensaje tan potente. Y quisiera que Juan Carlos tomara este primer pilar de esta margarita de cuidar a las personas y contar un poco la relevancia de este enfoque y qué se derivó de ahí, desde el punto de vista del programa que ustedes han liderado. Bueno, yo quisiera empezar por transmitir una historia que me parece muy importante para tener en cuenta, y es una bella costumbre surafricana que tienen entre las tribus. Ellos se saludan con un término que se llama sawanova. En los términos de ellos el significado es te reconozco, te respeto, te valoro. A lo cual el interlocutor contesta chivatova, que quiere decir existo para ti. Eso es un componente esencial de la empatía. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, antes de la pandemia, el Código Lavanda pretendía ofrecer ayuda entendiendo las necesidades de alguien en sufrimiento o en dolor, dirigido a nuestro personal, me refiero a una enfermedad, la pérdida de un familiar cercano. Alguien del grupo que hacía el código levantaba la mano y decía, debemos hacer una intervención con esta persona. Pero nos llegó la pandemia y todo cambió. Y entonces nos encontramos con, obviamente, síntomas de cansancio, de burnout, de preocupaciones, no solamente del cuidado de los pacientes, de las situaciones familiares. Y dijimos, este código Lavanda lo deberíamos implementar a las personas en la primera línea y a quienes tienen mayor carga y estrés emocional en nuestra institución. Y como lo menciona Adolfo, esto ha tenido una gran cantidad de respuestas porque son intervenciones que, como lo mencionaba, económicamente
no cuestan nada, pero tienen algo muy importante que es el reconocimiento del otro. Y un elemento muy importante de la atención centrada al paciente es que el reconocimiento es bidireccional. Todas las personas mejoramos nuestro concepto a partir del reconocimiento. Cuando uno reconoce al paciente, a la familia, al colega, está dando bienestar. Pero uno también adquiere bienestar al tener identidad con lo que está haciendo. Somos seres humanos cuidando seres humanos. Y ambos necesitamos ese reconocimiento. Por eso es que para mí es tan importante ese pequeño ejemplo de la cultura surafricana que deberíamos traer a nuestra práctica diaria. Y también metiéndome en temas un poco más complejos, es que la empatía, que es un término que utilizamos de una manera pues muy folclórica en el argot, ponerse los zapatos en otro, detrás de esto hay todo un componente de estudio en las neurociencias y vemos cómo hay personas dedicadas a enseñar la empatía. Y cuando uno mira cuál es el bienestar de ser empático en términos nomás de los pacientes, implica mayor adherencia, mejores desenlaces, satisfacción, identidad. Todas son aspectos que creo que brindan bienestar tanto a pacientes como a los que atendemos pacientes, pero también a una institución. Porque el reconocimiento es importante para todos. Sí, yo digamos, quería decir que parte de esta cultura centrada en el paciente y o centrada en la persona tiene que ver también con la importancia que las organizaciones le dan a sus empleados. A mí me encantó desde que empezó la pandemia la frase de cuidarnos para cuidar. Es decir, si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a cuidar a los pacientes que vienen críticos? Entonces, las organizaciones deben invertir en cuidar a su gente, en campañas de bienestar, en reconocimiento al desempeño de las personas. A mí durante esta pandemia me ha tocado ver lágrimas de emoción de miembros del departamento de pediatría cuando les entregaba una felicitación por ser parte de la primera línea de atención de COVID y un reconocimiento de los directivas de la organización por su buen desempeño y sus valores éticos. Entonces es muy importante este cuidado que hacen las organizaciones de todos sus empleados a todo nivel. Muy bien, yo quisiera por un momento modificar el lenguaje para hablar con todo el auditorio, porque estoy seguro que hay personas escuchando que conectan desde el lenguaje de la empatía, desde el lenguaje de la salud mental, desde el lenguaje de la humanización colectiva, desde algún, digamos, rincón espiritual muy personal, pero hay un componente técnico organizacional detrás de esto que yo creo que reside en la alineación. Entonces es muy importante para que esta cultura surja, para que afloren estas dimensiones tan importantes de la naturaleza humana, 3 o 4 cosas que son increíblemente difíciles, pero hay que hacerlas. Yo creo que el lenguaje de la propuesta de valor de la organización debe ser clara, porque es muy poco probable que uno alinee un grupo grande de personas detrás de un foco como este, sin que haya claridad direccional. De manera que creo que la alineación de piso a techo, de manera que cada miembro de la organización conecte con la propuesta de valor y la traducción de esa propuesta de valor de una manera que sea transversal, de manera que todo el mundo la pueda evocar, hace que estas cosas sean posibles. Nuestra propuesta de valor, y hay muchas, pero la nuestra tiene en el denominador unos desenlaces muy fuertes, muy medibles, a los que todos respondemos. Son métricas
de efectividad, métricas de seguridad. En el denominador tiene métricas de eficiencia, no desperdiciar recursos, pero en el nominador, sumándole a las métricas duras, tenemos la experiencia de cuidado y la experiencia humanizada, de manera que está visibilizada en nuestro esfuerzo corporativo lograr este objetivo, no solamente por principio, sino por estrategia competitiva también. Si uno se preguntara dónde hay más espacio para diferenciarse, dónde hay más oportunidad de crear valor, si uno está en un entorno que es competitivo y complejo, como suele ser el entorno en toda Latinoamérica, la respuesta es clara y es en la experiencia de cuidado. Y ese es uno de los elementos que son fundamentales para que se pueda entrelazar toda esta dimensión humanística en el ejercicio. Quisiera hablar de algunos programas especiales, pero antes de eso, quisiera preguntarles a ustedes cómo conecta nuestra dirección de talento humano corporativo con este lenguaje. En muchas instituciones, talento humano es una oficina que contrata y despide personas y hay una ventanilla que es antipática donde uno recoge papeles. Pero ¿cómo es nuestra dirección de talento humano? ¿Cómo lo perciben ustedes como clínicos? Juan Carlos. Yo quisiera mencionar algo que ha traído, si es que algo se puede decir favorable a la pandemia, es que antes de la pandemia mucha gente en el hospital sabía en qué departamento o en qué sección podía estar. Y ahora hay una completa integración. Te doy un ejemplo del Departamento de Salud Mental. Nos reunimos con la gente de recursos humanos, con la gente que maneja salud ocupacional. Y los tres logramos integrar lo que hoy es el programa Me Cuido para Cuidar, que es, digamos, como el pilar angular de la dirección de cuidar nuestro recurso humano en términos de su salud física y mental, no solamente preguntando cómo están, no solamente haciendo tamizaje de si hay burnout o depresión o hay ansiedad, sino con un elemento también importante del reconocimiento y es la gratitud. Creo que algo que yo he visto muy coherente desde la parte directiva y organizacional ha sido la gratitud frente a todo el mundo, la reciprocidad en esa gratitud. Entonces, creo que el ejemplo, cuando uno lo ve en el pilar superior y todo el tiempo lo ve presente y no hay distancias y ya no somos los administrativos ni el personal asistencial, sino somos un equipo. Esa integralidad hace que seamos más robustos y más fuertes para un momento como el que estamos viviendo. Y hay una ceremonia que me parece bonita mencionar al inicio de cada jornada ahorita en medio de este pico de pandemia, y es al inicio del turno, como se hace en los eventos deportivos. El equipo se reúne y simplemente se preguntan cómo estamos, para dónde vamos, gracias por acompañarme, hoy voy a cuidarlo a usted. Un momento como de un ritual de reconocimiento y todos vamos por la misma senda. Entonces a mí me parece que esto ha sido absolutamente transversal, no he visto diferencias y creo que hoy veo una institución mucho más unida y no fragmentada, que es lo que ocurre muchas veces en la atención, donde la gente se diferencia por el perfil que tiene en la institución. Gracias, Juan Carlos. Quisiera pedirle a Juan Pablo que nos hablara del clima y del clima de la organización y de los microclimas y cómo esto refleja sobre el trabajo que hacen en urgencias. ¿Cómo cuantificamos nosotros el estado del clima en la organización? Entonces, tenemos encuestas de clima organizacional. Estas encuestas de clima organizacional
son anónimas, o sea, no se está juzgando o no se está evaluando personas individuales, sino precisamente sus áreas donde se encuentran. Y lo interesante de estas encuestas de clima organizacional es que nos permite identificar aquellos climas donde todo parece estar funcionando bien y aprender de ellos, pero también esas áreas donde los climas de pronto tienen oportunidades de mejora y puede hacerse un énfasis para fortalecerlos y para mejorarlos. Es una herramienta más donde además las personas se sienten escuchadas, se sienten partícipes y se siente que se va a hacer algo con esto, que no solamente es información que se recoge, sino que son datos útiles para poder cada vez mejorar cada día más el clima organizacional. De acuerdo. Esta herramienta es singular porque identifica el clima, digamos, colectivamente en la organización, muestra el vínculo de cada uno de nosotros con la empresa y puede uno entender, digamos, la globalidad. Pero una vez entendida la globalidad, hay una enorme cantidad de granularidad que es posible hasta llegar a departamentos y secciones y pequeñas áreas de trabajo. Desde el punto de vista de la dirección médica, esto es una cosa muy complicada porque el director de talento humano le da unas semanas para que uno reaccione después de cada medición, que es cada 2 años, y después pido, óigame, y ese problemita que hay en tal sitio, ¿qué ha hecho con él? Ahí hay un clima tóxico, ¿qué ha hecho con él? Y siempre hay, digamos, el director médico o el director del área siempre trata de argumentar que está de alguna manera coexistiendo con ese microclima. Y la frase es determinante y es, si usted coexiste con un microclima que no es apropiado, lo valida. Y si usted lo valida, pues tenemos un problema, porque el microclima es malo. De manera que, por favor, haga algo que lo voy a volver a visitar en una semana. Y de manera que uno termina teniendo que afrontar estos microclimas que con frecuencia uno involuntariamente evita porque hay conflicto, hay dificultad y siempre hay una persona con un perfil muy valioso en lo técnico, pero dejando mucho que desear en términos de empatía, en términos de solidaridad y todos estos valores de los que hemos hablado, que son realmente muy difíciles. Yo no sé si alguno de ustedes ha interactuado con nuestro programa de paciente experto. Sí. Yo acabo de tener una experiencia hablando con ellos y quedé impactado. ¿Nos pueden contar sobre este programa y la potencia con la que estos pacientes expertos comunican? Yo lo que podría mencionar es en el caso de los pacientes con trasplante renal, hemos logrado identificar unas personas que por su liderazgo logran no solamente educar, sino entender las circunstancias emocionales y familiares que pueden estar atravesando y tratar de transmitir en medio de pues, la dificultad y por ejemplo, esperar un órgano, poder acompañar a esa persona y explicarle que muchas de las creencias o temores que puedan existir, cuáles pueden ser, por ejemplo, infundados. Y uno empieza a darse cuenta que el conocimiento o la educación no está solamente en el personal asistencial, sino que hay personas que desde la vivencia personal de su enfermedad tienen mucho que aportar a la comunidad y que ayudan a favorecer el trabajo que los médicos hacemos en el hospital, en términos de la adherencia, por ejemplo, de seguir el tratamiento adecuado, de cuándo consultar a tiempo, de saber también qué recursos o qué apoyos cuenta extrainstitucionalmente para poder ayudarse. Entonces, a mí me parece que la educación es un pilar fundamental en la atención centrada al paciente y obviamente el paciente experto y la familia experta, diría yo también, juegan un rol muy importante. Un rol fundamental. Juan Gabriel, ¿eso es una mano levantada? Sí, solo levanto el dedo. Muy bien, adelante Juan Gabriel. Un índice. Yo quería hacer un comentario y es que igual que los canales de comunicación en la relación médico-paciente son muy importantes o en el entorno familiar,
o en el entorno de un grupo específico, en una organización los canales de comunicación son básicos. Y como decía Juan, de lo poco que ha traído de bueno la pandemia, es que entendimos que hay muchos y diversos canales de comunicación. Entonces, que se puede hacer una reunión con 400 personas digital y enviarles el mensaje que se quiera dar. Yo creo que en todos estos cambios culturales, las organizaciones deben garantizar que la comunicación llegue a todos los niveles. Porque lo que pasa usualmente es que la comunicación se queda en los niveles directivos y no baja a todos los miembros de la organización. Entonces, esta organización tiene una reunión todos los viernes en la mañana, a las 7 de la mañana, que es una reunión de mejoramiento a la cual nos conectamos 200, 300, 400 personas y en la cual se envían los mensajes que se quieren enviar. Mensajes tanto de reconocimiento como mensajes en los cuales se dice no lo estamos haciendo bien. Tenemos que mejorar en estos y estos aspectos. Igualmente, hoy en día, con la pandemia, se hace un webinar que inicialmente fue todos los días, pero que hoy en día es los días miércoles, y a uno le da tranquilidad como miembro de la organización saber en qué vamos, cómo va la pandemia, cómo estamos de recursos. Le da tranquilidad a uno saber que tenemos cómo protegernos ante el riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, la comunicación organizacional es básica, importante y es la columna vertebral de lograr una transformación en la organización. Muchas gracias a todos. Hemos usado el tiempo que nos han permitido para esta conversación y ahora tendremos la fascinante experiencia de oír preguntas de nuestro auditorio. Janet, muchísimas gracias y Sofía por esta oportunidad. No, nosotros somos los que tenemos que agradecer este espacio con ustedes, que hayan dedicado esta hora y cuarto, porque de verdad solamente hemos escuchado buenas cosas, la gente está muy emocionada, nos están preguntando si queda grabado, están preguntando, por ejemplo, si pueden compartir la encuesta de la clima organizacional, lo hablaré más tarde con María Elvira. María Elvira Aldeco es la persona que es la coordinadora Plenty para la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y mucho de lo que ustedes decían, me acordaba todo lo que ella ha construido. Y ella un mensaje que nos dio siempre fue, aquí yo no trabajo sola. Aquí el que trabaja, realmente se logran todos estos resultados porque logro involucrar a las personas, porque las profesionales están siempre conmigo y cuando yo doy una idea, todos ellos están involucrándose, enviando ideas, participando y sobre todo comprometiéndose con el tema de atención centrada en la persona. Entonces, eso creo que es supremamente importante, pero lo más emocionante, doctores, realmente yo aquí tengo una cantidad de anotaciones porque parte de lo que nos encanta de todo esto es esas historias que nos contaron, esos ejemplos. Decíamos, doctor Ginás, en algún momento, creo que hace unos 2 años, el año pasado, que hay que pasar de la teoría a la práctica. Y eso es lo que ustedes nos están haciendo ahora, ¿sí? Nos están diciendo esto es real, esto se vive. Y, por ejemplo, allí por allí había un comentario con relación a una mala experiencia. Y cuando decía el doctor Piñeros, creo, sí, hay quejas, pero las organizaciones aprenden. Y lo importante es reconocer que hay que hacer cosas, se hacen cosas muy bien, doctor, y usted lo decía, en las reuniones estamos haciendo cosas bien en mejoramiento continuo, pero también reconocer que hay cosas por mejorar. Y eso es clave en una organización con una cultura de calidad. Entonces, pasando a las preguntas, porque hay muchas y bastantes, sobre todo, hay muchas también que a los participantes que ya fueron contestadas, la de cómo se mide, por ejemplo, la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Doctor Piñeros, usted fue muy claro con las mediciones. Entonces, vamos a pasar a una que es muy bonita y es, creo que para el doctor Ginás, y es cuál es el reto de implementar, cuál fue el reto que ustedes tuvieron realmente cuando empezaron a implementar todo el tema de atención centrada en la persona en la fundación.
realmente no hubo un reto. Lo que hubo fue un profundo descubrimiento, porque antes de conocer de la existencia de este programa, cuando estábamos involucrados tratando de aprender a hacer mejoramiento continuo a través de los programas de acreditación nacional e internacional, donde hay una cantidad de énfasis en procesos y en diferentes tipos de métricas, y métricas a su vez de mejoramiento, había la claridad de que algunas veces lo que nosotros pensábamos que era valor no era reconocido en el entorno por las personas. Y nos pasaba con frecuencia que acertábamos con un paciente y estábamos orgullosos al egreso y la familia estaba furiosa. Y la reacción del equipo nuestro era ser críticos frente a la ingratitud de esta familia, que no había entendido que nuestros esfuerzos habían producido bienestar en su ser querido, pero por alguna razón no estaban alineados con ese sentido de logro, y lo que había era reclamos y la queja de la que hablaba Juan Gabriel venía con una dimensión de falta de humanización, y lo técnico quedaba a un lado. Y cuando aprendimos que existía Planetree y lo que significaba, vimos un gigantesco componente de la ecuación que hacía falta, pero que no estábamos conscientes en el sentido de vacío, solamente veíamos los síntomas de no hacerlo. Y entramos en una reflexión, y tal vez acá es el mayor reto, Sofía, es entender que la motivación individual sumada, en otras palabras, la sumatoria de las motivaciones individuales de servicio, no es igual a una experiencia humanizada de cuidado. Es igual a un equipo lleno de talentos que juega pésimo, por falta de integración de esos talentos, falta de método, falta de comunicación, falta de metas colectivas, por una serie de variables. Tal vez la mejor analogía es esa. Y en la dirección médica, creo que nunca que yo recuerde se ha cuestionado la motivación individual de servir, pero todos los días cuestionamos el haber logrado hacerlo bien juntos. Y ese fue el reto, digamos, entender que nos hacía falta esa integración, y entender que la motivación espiritual o religiosa o agnóstica, pero motivación de servicio per se no era suficiente, que se requería un método, un aprendizaje y un proceso de mejoramiento, y que tenía diferentes tipos de niveles, y en la medida en que uno avanza, cada vez es más predecible en producir una experiencia de cuidado satisfactorio. Y el nivel al que queremos llegar, pero todavía no hemos llegado y esperamos llegar con la ayuda de ustedes, es a exceder las expectativas del paciente y su familia siempre. Y eso no lo hacemos, eso todavía lo hacemos muy mal. De vez en cuando lo logramos y el efecto es mágico, pero no siempre, a pesar de que sea nuestra intención. De manera que teníamos una buena cantidad de alineación organizacional, el lenguaje del direccionamiento iba en esa dirección, la entidad existía para servir, y teníamos una dirección general, junta y consejo que realmente creía en el concepto. Entonces no tuvimos, digamos, desalineación en ese sentido. Pero como pasa con muchos equipos de estrellas, a la hora de salir a jugar, jugábamos muy mal en muchos partidos. Gracias, doctor. Gracias. Janet, ¿una pregunta? Sí, aquí hay una pregunta en el chat muy importante sobre el liderazgo, y es ¿qué estrategias o herramientas recomiendan utilizar para fortalecer el equipo de liderazgo, el cual, como mencionan aquí en la pregunta, es fundamental en la cultura de las instituciones? Pues quisiera responder a falta de una mejor opción, que es que responda usted. Pues yo creo que el liderazgo toca también enseñarlo y entrenarlo. Yo recuerdo varios cursos de liderazgo a los que hemos asistido, jefes de departamento, jefes de sección, etcétera. Algunos por prestigiosas universidades de muchos de los convenios que tenemos a nivel internacional,
otros a nivel local, pero es que estos temas no se los enseñan a uno en la Facultad de Medicina. Uno se gradúa como médico sin haber aprendido muchas de estos elementos. Y las organizaciones deben proveerle a uno de medios para aprender sobre estos temas. Entonces, con cursos específicos, con seminarios de reflexión, con mediciones, hemos ido aprendiendo de liderazgo progresivamente. Pero el comentario para terminar es que el liderazgo mismo le va enseñando a uno que el mejoramiento es un proceso continuo. Al comienzo, uno cada vez que tenía una medición, una acreditación, etcétera, uno como que decía, uy, ya, salí de esto y vuelvo a tenerlo otra vez en 3 años. No, hoy en día uno ya ni piensa cuándo lo van a medir, porque esto es continuo, esto es un proceso cultural, esto es de cada día ver en qué podemos mejorar. Hoy en día ya yo no me estreso cuando nos van a medir, yo digo, mídanos cuando quieran, o sea, y es una foto de la realidad, no es una foto de algo que preparamos para una medición. Entonces yo creo que es eso, es un proceso continuo cultural de la organización. Gracias, doctor Piñeros, muy claro. Y además, el doctor Molano va a complementar, doctor. Sí, yo quisiera notar que la formación en educación médica ha cambiado actualmente y es muy importante pensar en las nuevas generaciones. Yo creo que estos temas y también la atención centrada en la persona llegó para quedarse y hace que hoy en día, desde el pregrado, los estudiantes sean más conscientes de que no solamente es importante aprender aspectos eminentemente biológicos, sino entender la medicina como un enfoque holístico, integral. Y yo diría que a nivel de posgrado también eso ha ido cambiando. Y lo que tenemos que hacer es que entiendan qué es este modelo de atención, sensibilizar e identificar liderazgos. Yo creo que la manera de difundir este modelo y de transmitir humanismo es precisamente encontrando esos liderazgos. Muy bien, gracias, doctor. Dale, doctor Ginás. Sofi, para complementar desde un ángulo diferente, hace algún tiempo nuestro director de talento humano decidió hacer un estudio con una empresa externa para entender dentro del liderazgo, Janet, cuál era el sello de liderazgo propio de la organización, porque aprendimos que había diferentes tipos de liderazgo, como mis compañeros acaban de contar. Hizo un trabajo extenso, se interrogó a todo el mundo y lo redujeron a 5 afirmaciones. Una de las 5 es forjador de equipos y de líderes. Es parte de lo que la cultura nuestra, digamos, cree que somos, que en eso creemos. De manera que comenzamos una actividad de cursos de liderazgo. Y muy recientemente estamos en un experimento corporativo que es una locura, donde tenemos una estructura administrativa, tenemos una estructura de talento humano en salud, y tenemos una estructura que no sigue jerarquía alguna de individuos que se asignan para que jalonen un producto, entendiendo por un producto una intervención que tiene principio y fin, como por ejemplo la atención de un carcinoma de próstata. Diferente a centros de excelencia, no estoy hablando de centros de excelencia, sino productos. Y tenemos ahora una cantidad de personas que nunca se nos hubiera ocurrido que, digamos, liderarían un departamento porque no están listos para esto, pero que al entregarle una tarea más concreta, pero igualmente importante desde el punto de vista estratégica y de construcción de valor, súbitamente libera una potencia oculta en la organización. Y eso mismo pasa con atención centrada en el paciente. Es como si uno prendiera un motor que ha estado apagado y súbitamente tiene uno una organización distinta. Así es, doctor. Lastimosamente el tiempo se nos acaba. Para respetar el tiempo de las personas y el de ustedes, debemos ya cortar. Pero, sin embargo, me parece que esta sesión fue absolutamente de aprendizaje, con una cantidad de frases, oraciones que son muy ciertas, que dichas desde Janet o desde mi parte,
que somos siempre comprometidas con la calidad, que hablamos, que vibramos con el tema de atención centrada en la persona, no queda tan bien como cuando uno se les escucha a ustedes que sí están lidiando con el paciente, que tienen ese día a día que muchos de nuestros profesionales de la salud están agobiados, se quejan, se molestan cuando hablamos de este tema, pero verlos, uno entiende por qué la Fundación Santa Fe de Bogotá logra un reconocimiento oro en atención centrada en la persona, porque tienen esa sensación, ese permanente necesidad de aprender, de medirse con estándares muchísimo más elevados. Esa, como ustedes decía el doctor, escuchar al doctor Piñeros hablando de mejoramiento continuo me llena de alegría y de energía, doctor, porque eso no es tan fácil que un especialista entienda el concepto de mejoramiento continuo y se alegre de que lo estén midiendo. Es que uno tiene que sentir esa alegría porque esa medición le da a uno simplemente impulso para seguir haciéndolo. Entonces, de verdad, escucharlo de ustedes, esto es muy emocionante. Así nos lo están diciendo los que atienden, pero hay muchas cosas que nos dijeron que yo ya no alcanzo a resumir, pero lo de la comunicación, doctor Piñeros, es clave. La comunicación en toda la vida, en las vías. Entiendo que pandemia nos trajo eso más fortalecido y esto que estamos haciendo es parte de eso también. Lo que decía el doctor Molano al inicio con relación a que no basta con ser un buen especialista, hay que ser también buena persona, ¿sí? Y hay que tener otras componentes y asegurarse que las personas que se seleccionen para la Fundación Santa Fe de Bogotá y para las instituciones que creen en este tema tienen que ser diferentes, especiales, tienen que tener algo que les permita conectarse con el paciente, con su quehacer y por lo que estudiaron. Entonces, hay una cantidad de ideas con las que me llevo, que me van a servir mucho porque aprendí muchísimo de ustedes. Muchas gracias. Doctor Ginás, creo que lograron el objetivo de este espacio. Muchísimas gracias por su espacio. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy y les damos un caluroso abrazo. Algún día podremos volvernos a dar. Síganse cuidando, doctores, que los necesitamos sanos, fuertes y siempre con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias.